las presentaciones, en este caso, el Sí, informe final de recomendación. Ya. Sí, Licen. Perfecto. Este es un informe de un consultor independiente. Traté de ubicar los últimos de año 20 o 21. No hay, ¿sí? Y si hay, bueno, son desiertas. Este es un poco el que me llamó la atención y vamos a conocer cómo han elaborado el informe final de recomendación de adjudicación sobre un profesional independiente. Este es del Ministerio de Salud de hace más de 2 años. Hay una comisión de calificación, ¿sí?, que se dirige al RPC, responsable del proceso de contratación. Se trata de una consultoría, en este caso como profesional independiente, sobre la construcción, equipamiento de centros de salud, etc. En Chirica, Chicalomas, en los municipios de Chulumani e Iglupana. En los antecedentes, el informe colocan primero la convocatoria, el curso y todos los detalles que están ya. Contratación de profesional independiente para realizar el servicio de auditoría financiera al proyecto, estudio de diseño técnico de preinversión, construcción, etc. Modalidad, ustedes saben, ¿no?, todos los procesos de contratación en la auditoría son convocatorias públicas. Publicación de la convocatoria. Colocan la fecha, 17 de septiembre, en el SICOES. Inicio del proceso, la entrega de los DBCs, 18, etc. Entrega de propuestas, 4 de octubre. Y la norma dice no menor a 10 días hábiles. Hablan de la aprobación del DBC, luego de la reunión de aclaración. Acá señalan que hubo enmiendas y se aprueba el DBC con resolución administrativa. La comisión de calificación, designada con memorando, acá la designación va más al cargo, ¿no? Aquí Juan Pérez o John Laguna, especialista financiero del proyecto. Rafael Guarachi, adquisiciones. Y María Eugenia Torres, contable presupuestario. Lo que hay que verificar, conforme al reglamento, si es uno de los miembros es delegado de la MAE, ¿sí?, un representante de la MAE, ¿sí? Ver también un representante del área administrativa y de la unidad solicitante. El presupuesto acá, sí, que no es público, pero en el informe ya dan a conocer que es sobre 10.000 bolivianos. Se habrán dado cuenta, ¿no?, que en materia de auditoría, los montos no son altos, ¿no? Son raros los montos que llegan a más de 500.000 bolivianos. Normalmente oscilan, cuando son profesionales independientes, sabemos que es hasta 20.000. Y de 20.000 para adelante ya son para firmas consultoras que llegan a, bueno, 80, 100, 120. Casos son los que llegan a mayor de 500.000. Acá 10.000, ¿no? Es un monto realmente, bueno, no tan bajo, pero para un consultor individual, esto puede implicar un tiempo cortísimo en la ejecución. Acá en el informe señalan las propuestas recibidas, ¿no? Esto es otro formato de informe, ¿sí? Y aquí dice que se recibieron una sola propuesta. ¿Quién es? Aquí el postulante, Gonzalo Jesús Torres Ituzaca. ¿Sí? Acta de recepción.
De acuerdo a los antecedentes, hasta ahora 10 a.m. se recibieron una sola propuesta. ¿No? Aquí el profesional independiente. Obviamente, ¿no? Aunque se hubiera recibido una sola propuesta, el proceso continúa. ¿Sí? Antes del año 2004 o 5, el requisito era que tenía que existir mínimo 2 o 3 propuestas. Si es que hubiera una sola propuesta, señalaba en ese entonces que se declaraba desierto. Luego lo ha modificado la norma. Dice, aunque se presentara una sola propuesta, prosigue el proceso. El reglamento mantiene, como también en el Decreto Supremo 181. ¿Qué corresponde? Corresponde realizar la apertura del sobre A. ¿Sí? Acá dice a horas 10 a.m., 10 a.m. del día, que es la fecha de la presentación de propuestas, se procedió al acto de apertura sobre A aplicando la metodología presentó, no presentó, o lo que se establece que no hubo observación alguna. Bueno, acá debía de completar cuál es el formulario que se utiliza para la verificación de presentó o no presentó, ¿no? Aplicando el formulario, por decir 6214. Luego la evaluación es otro formulario, 6215. Acá no menciona los formularios. Directamente van de evaluación de documentos legales y administrativos del proponente. Cumple. Dice, cumple con todos los requisitos y condiciones solicitadas. Entonces, no menciona, ¿sí?, los documentos simples, originales, fotocopias legalizadas. Tampoco acá menciona ese cuadrito, ¿sí?, del formulario 6215, el cumple o no cumple. Es decir, simplemente colocan cumple y ahí está. Son esos detalles que están viendo en este informe que amerita nuevamente ser complementados. Y se van a la evaluación técnica, ¿no?, a la calificación en este caso, el puntaje, ¿sí?, del profesional independiente. Acá están los criterios, ¿sí? Y acá no hay un desglose, ¿no? No hay un desglose de su formación profesional, si tiene maestría, diplomado, cursos, etc. No hay un desglose, simplemente es una sumatoria total, ¿no? Sabemos que el puntaje máximo es 320, ¿sí? La experiencia laboral es 500, más 30 de carga horaria, total 850. Esta es la base. Inclusive acá hay una confusión, ¿sí?, sobre 320, ¿sí?, ¿cuánto consigue el profesional? 295 puntos, como formación profesional 130 y cursos de especialización 165. Este 295 debía estar acá, ¿no?, acá arriba, el puntaje que obtiene como formación y experiencia, ¿no?, en este caso formación académica. Y lo he puesto acá abajo, ¿no? Son detalles que cuando observamos, claro, son de forma, pero igual también hay que estar acá arriba demostrando 225. La experiencia laboral es 500, ¿sí? Es 500. Pero acá está 295, que esta es la formación académica. ¿Cuánto obtiene como auditor externo? 295. Experiencia como funcionario, ¿no? Haber sido supervisor, haber ocupado cargos, ¿no?, en el sector público. 0. Entonces, su propuesta o su formación laboral sobre 500 es 295. Y su carga horaria total, 30. Sumamos la experiencia, formación académica, la experiencia laboral más carga horaria, obtiene 625 puntos. ¿Qué significa? Significa que este consultor independiente está habilitado ya para la apertura del sobre A. Con esos defectos de este cuadro, sí, que amerita corregir. Del resultado de la evaluación, el proponente, el profesional independiente Gonzalo Torres, obtiene 625 puntos.
cumple, dije, con el puntaje mínimo requerido, quedando calificado para la apertura del sobre B, que es la propuesta económica. Bien. Acá, ¿no? Vemos acá, plazo de ejecución. El proponente, ¿sí?, profesional independiente, ejecutará en un plazo de 10 días calendario. Es decir, los 10.000 bolivianos, entre comillas, presupuesto para 10 días calendario. Es en tiempos récord, ¿no? Y para elaborar el servicio de auditoría. Bien, es lo que colocan. Habrá que verificar luego, ¿no?, en el contrato si han ejecutado en los 10 días calendario. Punto 8. Apertura y evaluación económica, ¿no?, de la propuesta del sobre B. En este caso, se realiza la apertura. En el informe del sobre A, no menciona, ¿no?, la fecha en que se va a realizar la apertura del sobre B. Sí, directamente se van a la apertura y evaluación económica del sobre B. Dice, posteriormente la comisión procedió a realizar la apertura del sobre B del proponente habilitado, estableciendo la oferta económica de acuerdo al siguiente resultado. Su oferta económica del consultor, o digo, del profesional independiente, es bolivianos 6.250 para 10 días, calendario. La propuesta económica del proponente, sí, se encuentra dentro del presupuesto fijado, que era 10.000 bolivianos, no sobrepasa el precio o el presupuesto, entonces está dentro del margen, sí. Quedando habilitado para la evaluación económica, ¿no? Y aplican la fórmula. Automáticamente tienen los 150 puntos, la única oferta. Y evalúan ya el puntaje, ¿sí?, de profesional independiente, 150, ¿no? Acá también tratan de aplicar la fórmula, lo mismo, ¿no? 150 sobre 150, perdón, 6.250, ¿sí?, sobre 6.250 por 150, sale 150. Y va la calificación final, ¿no?, la sumatoria de la propuesta económica y la propuesta técnica. Y señalan que el profesional independiente tiene, ¿sí?, 150 propuesta económica y 625 propuesta técnica. Total, 775. Del cuadro, de acuerdo al procedimiento, el proponente profesional independiente obtuvo el puntaje, sí, y cumple con la calificación, por lo que se recomienda su adjudicación. Punto 9, conclusiones y recomendaciones, sí, de la calificación de la propuesta técnica económica A y B, la comisión de calificación en concordancia, etcétera, etcétera, sí, recomienda la adjudicación al proponente de acuerdo al siguiente detalle: el nombre del profesional independiente, ¿sí?, el objeto de la convocatoria, el CUSE, el monto ofertado y el plazo de ejecución. Por tanto, corresponde a su autoridad aprobar el presente informe de recomendación y emitir la adjudicación mediante resolución administrativa. La comisión de calificación: presidente, vocal y secretario. Un informe muy sencillo, ¿sí?, que amerita complementaciones, amerita hablar de los plazos de la apertura sobre, amerita desglosar estos detalles, ¿sí?, para saber, ¿sí?, por qué obtuvo, no sé, a ver, 190 puntos. Digo, 165 sobre 190, ¿sí? Esos son los casos que tal vez se recomienda, ¿sí?, o tal vez tendrán estos detalles, ¿no?, en tablas auxiliares, subir al psicoe juntamente con el informe. Acá es recontra sencillo este informe de recomendación del profesional independiente. Bien, sobre esta base, sí, han elaborado también su resolución de adjudicación. Veremos a ver una resolución de adjudicación sobre este profesional independiente. ¿Dónde está?
Esta es la convocatoria. Acá no está. Vamos a ver. Esta es la convocatoria. Pero no se ha visto. Pero la resolución es realmente muy sencillo. Prácticamente son 2 hojitas. Y termina esta forma de contratación para profesionales independientes. Bien, con esto hemos abarcado todo lo que es la contratación como para profesionales independientes. Vamos a ingresar ahora al otro instrumento. ¿Cuál es? El reglamento, sí, el reglamento para la contratación. ¿Se aprecian las presentaciones? Sí, licenciado. Sí, ya. Esto también lo tiene en la plataforma. Ayer alguien me dijo que no había. Está en la plataforma estas presentaciones. Este reglamento es reciente, bueno, no es reciente, del año 2014. Es un reglamento exclusivo para la contratación de servicios de auditoría externa en empresas públicas, ¿no? Empresas públicas. Se ha aprobado mediante una resolución de la Contraloría General del Estado número 016-2014, de fecha 25 de febrero de 2014. Es la primera versión número 1. Ahí está su código, ¿sí? RCE 040 para empresas públicas, ¿no? Eso. Por competencia, por facultad, sí, que otorga la Ley 78, así como el decreto 23.215, que es de funcionamiento de la Contraloría, y como órganos de actuar emite el reglamento, en este caso, para la contratación de servicios de auditoría externa en empresas públicas. Bien, este reglamento existe, ¿sí? Está también en la página de la Contraloría, ¿sí? Vamos a ver cuán diferente es con el reglamento, ¿no? Con el reglamento versión 2008, ¿sí? La versión octava del año 2008. ¿Sí? Vamos a ver acá, difieren no solamente los conceptos, ¿no? Difieren algunas denominaciones y también las formas para una contratación. Primero, este documento, ¿sí?, dice como objeto regular el marco jurídico, procedimientos y condiciones para contratar auditorías externas en las empresas públicas, de acuerdo al artículo 556 de la ley 466. ¿Sí? Esta ley es la ley de empresas públicas que se emitió el 26 de diciembre del año 2013. ¿Sí? Es una ley donde establece, sí, la cantidad de las empresas públicas, todo lo que involucra, sí, a estas EPNs, ¿sí?, como EPNs. Bien, este reglamento dice, es de aplicación y cumplimiento obligatoria para todo proceso de contratación de servicios de auditoría externa, que tienen que ser realizados por las empresas estatales. Así como el reglamento anterior, este reglamento también contiene principios. La diferencia es que ya no son 10 principios, solamente habla de 6 principios. 6 principios.
Siempre van a estar esos tres principios, ¿no? Las tres E's, ¿cuáles son? ¿Sí? Economía, eficacia, eficiencia. Sabemos que los tres principios no solamente están en este reglamento, están en las normas básicas del SARS, los principios, los tres E's, están casi en todas las normas básicas, los tres principios. ¿Qué significa? Saben, ¿no? Que economía está relacionado, por ejemplo, al uso de recursos. Primero, los tres principios es el logro de objetivos. El logro de objetivos. La diferencia es que con economía se logran los objetivos, ¿sí?, con celeridad, etcétera, pero principalmente a uso de recursos, evitando trámites, formalismos innecesarios. Eso dice el reglamento. Eficacia. Lo mismo, sí, tiene que alcanzar en los tiempos previstos o programados. Es eficaz cuando se cumple en el tiempo establecido. Y eficiencia, sí, tiene que ver la optimización de los recursos, ¿no? Los medios, ¿sí? Optimizar los medios para lograr los objetivos, los tres principios que están en el reglamento. Hay un nuevo principio que no está ni en el reglamento anterior. ¿Cuál es? Experiencia y competencia profesional. ¿Qué significa? Sí. En un proceso de contratación se considerará la experiencia, ¿sí?, la experiencia de la firma consultora, ¿sí?, competencia, ¿sí?, y también la experiencia de sus profesionales que integran el equipo, hace prevalecer, ¿sí?, de la firma y de su personal. Otro principio que es novedad, que no está en el reglamento anterior, oportunidad. ¿Sí? Significa, ¿sí?, que debe llevarse la contratación de servicios de auditoría de manera oportuna, ¿sí?, conforme a los objetivos que se pretende alcanzar, ¿sí?, en su momento, ¿no?, en el momento oportuno. Y transparencia, nosotros ya sabemos, ¿no?, de qué trata la transparencia en el reglamento. La transparencia está ligado siempre a lo que es la emisión de toda la información, ¿sí?, de toda la información, documentos, inclusive los actos que sean de carácter público. Este reglamento solamente tiene 6 principios. Y vamos a ver algunas definiciones, ¿no?, que también son diferentes, ¿sí? Acá en este reglamento, ¿sí?, el DDC se denomina Documento Técnico Administrativo de Contratación, el DTAC. En otras palabras, es el DDC, ¿sí?, que dice acá, documentos que contienen los criterios técnicos y administrativos para un proceso de contratación. Medio que, bueno, es cuestión de acostumbrarse, ¿no?, el DTAC. Luego, en este reglamento, habla de el contenido mínimo de TDRs, da su definición, que es un documento elaborado y aprobado por el órgano rector y de utilización obligatoria por las empresas. Está en el reglamento, si ustedes ven el documento, el reglamento en sí, ahí está el contenido mínimo de los TDRs que sí o sí hay que utilizar. Modelo de contrato, lo mismo, ¿no? Existen los anexos, el modelo de contrato. Acá dice documento elaborado por el órgano rector, Contraloría, que establece cláusulas mínimas que debe contener el contrato y es de utilización obligatoria por empresas públicas. Ahí está el modelo de contrato con sus cláusulas. Precio referencial. Acá habla de precio referencial, ¿sí? Es el precio estimado por la empresa pública para la contratación del servicio de auditoría externa. Precio que debe ser, ¿no?, sustentado, es decir, tiene que estar sustentado con todos los accesorios y colaterales. Habla del término empresa pública. Es una persona jurídica legalmente constituida en la que participa el Estado, ¿sí? Puede ser empresa estatal,
mixta e intergubernamental. Cuando hablamos de empresas estatales, estamos hablando de las EPNAs, ¿no? Concepto de servicio de auditoría externa. Servicio que prestan las firmas de auditoría que requieren la aplicación de conocimientos técnicos específicos relacionados con el objeto del contrato. Acá también habla del concepto de auditoría, ¿sí? Que es una acumulación y evaluación objetiva de evidencias para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos en el concepto de auditoría. Costo del servicio. Es el monto económico de que la empresa pública eroga por el servicio de auditoría contratado. Cubre todos los gastos de la firma de auditoría para la prestación del servicio. Luego habla proceso de contratación. Acá habla del proceso de contratación. ¿Qué significa? Que es la secuencia de actos que tienen por finalidad la contratación de una firma de auditoría. Este proceso, dice, se efectuará de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa pública. Este proceso se efectuará de acuerdo a los criterios establecidos por la empresa pública. Es decir, la entidad, en este caso, ¿sí?, tiene que ya tener establecido el mecanismo, el procedimiento de cómo se va a llevar una contratación de una firma de auditoría, ¿no? Y van a ir generando las preguntas. Primero, los aspectos generales en este proceso de contratación mediante este reglamento. Obligatoriedad de la auditoría externa. Acá dice que las empresas públicas anualmente se sujetarán a una auditoría externa. Combina que cada año tienen que realizar o contratar servicio de auditoría externa, que deberá ser realizado por una firma de auditoría. Obligatoriedad. Plazos para la contratación. La contratación de las firmas de auditoría deberá realizarse antes del cierre presupuestario, contable y de tesorería de la gestión a ser auditada. Ustedes saben que por norma, cada gestión, el órgano sector, ¿sí?, el Ministerio de Economía, emite un instructivo referido al cierre presupuestario, contable y de tesorería, que normalmente, ¿sí?, sale o se emite en el mes de noviembre, y que culmina hasta diciembre de cada gestión. ¿Qué significa acá? Que la contratación tendría que darse antes de noviembre. Estamos hablando de septiembre, tal vez octubre máximo. Registro de firmas de auditoría y solvencia fiscal. Acá dice que para prestar servicios de auditoría externa deben presentar el certificado actualizado de solvencia fiscal, ¿no?, que emite la Contraloría. Certificado de registro y habilitación, de registro como firmas de auditoría a cargo de la Contraloría. Son dos certificados, ¿sí?, que tienen que emitir o contar, ¿sí?, para un proceso de contratación. Luego, suspensión del registro. Las firmas de auditoría que durante la realización de un proceso de contratación falsearen, ¿no?, la información en la propuesta o declaraciones juradas, les será suspendido su registro de firmas, que está a cargo de la Contraloría, ¿no?, suspensión temporal. Acá hablan un término interesante: proceso y modalidad de contratación. Acá dice, el proceso y la modalidad de contratación deberán ser definidos por la empresa pública. Es decir, la entidad, en este caso la empresa pública, tiene que crear un procedimiento, ¿no?, la forma de la contratación, ¿sí?,
a través de sus instrumentos. Tenía que haber un manual de procesos, procedimientos y normativa interna específica, una reglamentación. Acá como que le da esa potestad de que las empresas públicas tienen que generar sus mecanismos, ¿no? Instrumentos para una contratación. Está abierto. Y mi persona ha ido investigando y preguntando así. Ya tienen las empresas públicas sus instrumentos, su proceso, la forma de contratación. Les voy a dar respuesta cuando finalicemos. ¿Qué me dijeron en la Contraloría? Firmas de auditoría proponentes. Podrán participar firmas de auditoría nacionales sin límite de monto, asociadas, ¿sí?, con una firma extranjera, sin límite de monto. Deben estar inscritos en el registro de firmas de la Contraloría. Bien. Lo mismo que en el reglamento de apoyo al control externo, acá también habla de impedimentos para participar en los procesos, ¿no? Los impedidos. Lo mismo, casi parecido, ¿sí? Lo que está en rojo cambia, ¿no? Si antes era tercer grado, ahora es cuarto grado de consanguinidad. Lo demás es lo mismo. Que tengan deudas pendientes con el Estado, ejecutoriados, están impedidos para participar. Que tengan sentencia ejecutoriada con impedimento para ejercer el comercio, no pueden participar. O que tengan deudas pendientes, ¿sí?, tributarias, ejecutoriadas y no pagadas. O que tengan adeudos por concepto de contribuyentes al seguro social obligatorio. Entonces se han consolidado, sí, con la ley 064 de pensiones, ¿no? Los certificados de no adeudos. Las asociadas con personas naturales y jurídicas que hayan asesorado en la elaboración del DETAC, en otras palabras, que hayan asesorado en la elaboración del DBC, ¿no?, el DETAC. O aquellos cuyos representantes legales, accionistas, tengan vinculación matrimonial o parentesco hasta el cuarto grado. Cambia, ¿no? En el reglamento anterior decía tercer grado. Yo quisiera que llegue hasta el quinto grado, pero bueno. Acá dice cuarto grado de consanguinidad. Y segundo de afinidad, ¿no?, sea con la MAE y los servidores públicos que participan en el proceso. Están impedidos de participar en esta contratación de empresas públicas aquellas que se les hubiera suspendido el registro, no lo suspendido, ¿no?, el registro de firmas que está administrado por la Contraloría. O aquellas empresas, sí, adjudicadas que hayan desistido de suscribir el contrato. No podrán participar hasta un año después de la fecha de desistimiento. Estos impedimentos, si ustedes ven, en el reglamento del año 2008, del anterior, no menciona estos tipos. Esto está similar al decreto 181, lo han ido adecuando al decreto 121, ¿no?, cuando desisten. Es un año, es un castigo en el SICOES por un año, ¿sí? O aquellos que se les hubiese resuelto el contrato por causas atribuidas a las empresas no podrán participar hasta 3 años, ustedes saben, ¿no?, que es otro castigo por incumplimiento de contrato, ¿no? Entonces hay que informar al SICOES y están impedidos de participar por 3 años o un año cuando hay desistimiento. Eso está similar al decreto 181, ¿sí? Y aquellas que no se encuentran registradas registradas las firmas en la Contraloría General del Estado. Con algunos cambios ya actualizados, ¿sí?, este reglamento mantiene las figuras de impedidos para participar en los procesos de contratación. Prohibiciones, casi lo mismo que el anterior, solo que aquí enfatiza, y aquí está en rojo, enfatiza, dice, realizar prácticas corruptas, prácticas fraudulentas, ¿sí?, comprendidas dentro del alcance del Código Penal, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 004, ¿sí?,
y Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada mediante Ley 1743. Está prohibido. ¿Sí? Está prohibido también efectuar auditorías por más de 3 años consecutivos en la misma empresa pública. O está prohibido proponer dentro del equipo de auditores a funcionarios que se encuentren en ejercicio en la función pública. ¿Cómo puedo detectar que los profesionales de la firma también son servidores públicos? Normalmente, si ustedes ingresan al Sigma personal, digitan el nombre o el carnet y sale si está en el sector público y detectamos. Entonces, están prohibidos. Y o ex servidores públicos que ejercieron funciones en la empresa hasta 2 años antes del inicio del proceso de contratación. En la norma básica del SAF dice hasta 1 año, acá lo han puesto hasta 2 años. Las prohibiciones. Bien, y también existe conflicto de intereses, ¿no? No se podrá contratar a firmas auditores en los siguientes casos: cuando anteriormente hayan prestado servicios, claro, ¿sí? Ya sea como asesor, consultorías, etc. O cuando alguno de los integrantes del equipo de la firma auditoria, ¿sí?, incurre en cualquiera de los impedimentos señalados por las NAC, normas de auditoría, que vulneren su independencia. O cuando un socio de la firma auditora tenga relaciones de dependencia comercial con la empresa contratada, similar al reglamento anterior. Bien. Ahora vamos a ver si los documentos que intervienen en este proceso de contratación. ¿Hablamos del contrato? Claro que sí, ¿sí? Siempre hay un contrato, ahí está el anexo como modelo. Los contratos que suscriben las empresas públicas para la provisión de servicios de auditoría son de naturaleza administrativa, ¿no? Son contratos administrativos. El contrato debe ser elaborado por la empresa pública sobre la base del modelo, ¿no?, que es parte del reglamento. El contenido debe incluir de manera obligatoria todas las cláusulas mínimas del modelo. También habla de protocolización. Si ustedes se acuerdan, en el reglamento anterior, primero la norma básica de la protocolización, la norma básica de la SAF 181, es a partir de 1 millón. En el reglamento anterior, a partir de 800.000. Acá, para empresas públicas, la empresa pública deberá protocolizar el contrato ante la notaría, ¿sí?, los contratos por servicio de auditoría superiores a 350.000. ¿Sí? Un monto diferente a los anteriores, ¿sí? Y a partir de 300.000, ¿sí?, tienen que ser protocolizados, siendo el costo de los trámites responsabilidad de la firma contratada. Y acá cambia el plazo, ¿no? El anterior decía 10 días, acá es 30. Para el efecto se deberá entregar toda la documentación a la notaría, ¿sí?, a las gobernaciones, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, después de la suscripción del contrato. Lo mismo, ¿no? No afecta la validez de las obligaciones, en este caso pagos, ¿no?, procedencia del pago acordado, la falta de protocolización, ¿sí? Si no está protocolizado, ¿sí?, hay que seguir con el proceso, ¿sí?, a fin de que no influya en la demora, ¿sí?, de la protocolización. Entonces, prosigue el pago, pero para el último pago, sí o sí, tiene que estar protocolizado. Son los pequeños cambios y diferencias con el reglamento anterior. También habla de garantías, ¿no? Lo mismo, solo que incorpora una garantía denominada garantía para presentación de recursos, ¿sí? Mantiene un porcentaje, ¿sí?, y su vigencia. Esto está ya implícito en los recursos administrativos, que sí o sí requiere una garantía, pero acá lo establece como una garantía con su valor, ¿sí?, 1.5, valor de la propuesta, 30 días calendario, para recursos administrativos de impugnación. Lo demás es lo mismo, ¿sí? Las garantías tienen que ser a primer requerimiento, ¿sí?,
boletas o a primer requerimiento. Mire, esa es la novedad. No habla de pólizas. ¿Sí? Para las empresas públicas no habla de pólizas de seguro, sino solamente de boletas bancarias, ¿no? O a primer requerimiento. Estas sí, ¿no? Estas boletas de primer requerimiento bancarias cumplen estas características, renovable y reclamable, y se puede ejecutar inmediatamente, ¿sí? Lo que no ocurre con las pólizas. Acá, bueno, han tomado esa decisión de que no existan las pólizas, sino boletas. Lo mismo, ¿no? Garantía de ser propuesto 1.5 de la propuesta económica del proponente, 30 días, ¿no? Exceder 30 días sobre la vigencia de la propuesta. Cumplimiento de contrato, 7%, eso es en todos, ¿sí? Cosas de inversión, el 20% del contrato suscrito. Bien, y la garantía para la presentación de recursos administrativos de impugnación. Luego, la forma de ejecución, casi lo mismo, ¿sí? ¿Cuándo se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta? Cuando la firma de auditoría retire su propuesta antes del plazo. O no, cuando en este caso, si quiere ejecutar, retire su propuesta, ejecutamos. Cuando la firma de auditoría adjudica no cumpla, ¿no?, con las condiciones requeridas, cuando no es seria la propuesta, ejecutamos. Cumplimiento del contrato. Por incumplimiento de las condiciones específicamente acordadas en contrato o por falta de renovación oportuna de la garantía de cumplimiento del contrato. Es una nueva figura que aparece en este reglamento. Correcta inversión, sí. Se ejecuta cuando no se inicia el servicio en el plazo establecido. Ustedes saben que en el contrato hay una fecha determinada para el inicio del servicio. Si no se inicia, pese a haber otorgado la garantía, se ejecuta. O por resolución del contrato, por causas atribuibles a la firma auditora, o por falta de renovación. Y finalmente, la garantía para los recursos administrativos de impugnación, dice, se ejecuta de haberse confirmado la impugnación o la resolución impugnada, es decir, que sí, la entidad tenía razón, que el proceso está todo correcto, ¿sí?, y se ejecuta la garantía a favor de la entidad. O haberse desestimado el recurso presentado. Es decir, no ha cumplido con todas las formalidades y también se ejecuta la garantía. Esta es la novedad que menciona en este reglamento. Lo demás se mantiene. Bien. Renovación y devolución. Habla también este reglamento de la forma de la renovación y devolución. Renovación. La empresa contratante solicitará la renovación 10 días calendario antes de la fecha de su vencimiento. Lo mismo. En casos excepcionales, la empresa pública podrá solicitar la extensión del periodo de validez de la propuesta y la garantía. Si rehúsa renovar, será devuelta sin ser ejecutada. En caso de la garantía de cumplimiento del contrato o correcta inversión de anticipo, requiere ser renovada, podrá renovarse hasta 2 días. En el reglamento anterior decía hasta 1 día, acá lo han puesto 2 días antes de su vencimiento. Caso contrario, será causal de resolución del contrato. La forma de devolución. ¿Sí? La garantía de seriedad de propuesta será devuelta a las firmas de auditoría no adjudicadas, obviamente, ¿no?, antes de su vencimiento. Es decir, suscrito el contrato con la firma adjudicada, hay que devolver las garantías de seriedad de propuesta. Al adjudicado a la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato conforme a las condiciones del DETAC, las palabras del DBC, y documento técnico de administración de contratación, DETAC. Garantía de cumplimiento del contrato una vez emitida la recepción definitiva por la empresa pública, entonces se le otorga o se le devuelve esta garantía. Y la garantía de correcta inversión será devuelta cuando se amortice el total del anticipo. Bien, similar al reglamento anterior de la versión 2008. Estos son los términos que habla el reglamento, que no están en el reglamento
anterior, ¿sí? Responsabilidad. Serán responsables civilmente por el incumplimiento a los términos contractuales. Responsabilidad civil por incumplimiento a los términos contractuales y serán civilmente responsables de manera solidaria con los funcionarios encargados de las empresas públicas. Tremendo, ¿no? Ya generar responsabilidad civil, ¿sí? Asimismo, señala, serán responsables penalmente, acá civilmente, penalmente. ¿Cuándo? Cuando el proceso de contratación o en el desarrollo de la auditoría, ¿no?, las acciones o omisiones de las firmas de auditoría y su persona se encuentren tipificadas como delito. Enfatiza, ¿no?, responsabilidad civil y penal. ¿Cómo se determinan indicios de responsabilidad? ¿Sí? Acá dice, en los casos en que la Contraloría, como resultado de la evaluación de los informes de auditoría y papeles de trabajo elaborados por las firmas consultoras de auditoría, establezca incumplimiento, sí, establezca incumplimiento a los términos contractuales o las normas NAC y generen indicios de responsabilidad civil, emitirá un informe de auditoría preliminar sujeto a las aclaraciones. Con base en los resultados del procedimiento de aclaración, elaborará el informe complementario ratificando, dejando sin efecto los indicios de responsabilidad civil establecidos en el informe preliminar. Acá dice, en casos que la Contraloría establezca que las opiniones ocasionaron daño económico a la empresa, se elaborará un informe que deberá ser puesto a conocimiento de la empresa pública para que inicie las acciones legales. Es contundente, ¿no? Contundente, ahí supervisa la Contraloría, ¿sí?, a fin de determinar indicios de responsabilidad. Y bien, para finalizar, ¿sí?, acá está el contenido mínimo de los TDRs que está en el reglamento, que sí o sí tiene que utilizarse para elaborar los términos de referencia. Acá tiene 13 puntos el contenido mínimo. Los TDRs elaborados por la empresa pública deberán incorporar y contener con carácter obligatorio el siguiente contenido mínimo: antecedentes, objetivos de la auditoría, etc., alcance, metodología, cronograma. Estos son los puntos mínimos, que podrían ser más puntos, ¿sí?, en función de la magnitud de la auditoría. Bien, acá tenemos también el modelo de contrato, ¿sí?, el modelo de contrato, donde están las cláusulas, ¿sí? 21ª, comparando con el contrato del reglamento anterior, tiene 37 cláusulas. Este modelo de contrato, ¿cuántos tiene? Tiene 21 cláusulas, un contrato sencillo, ¿sí? Tipo AMPE, ustedes saben que en AMPE los de contratos son 21 hasta 22 cláusulas. Lo mismo acá, ¿no? El reglamento para las empresas públicas es de 21 cláusulas, modelo de contrato, que está en el anexo, todo el detalle. Bien, hasta ahí hemos abarcado de manera resumida, ¿sí?, el reglamento para la contratación de empresas públicas para auditoría. Ahora, mi curiosidad ha sido que fui a la Contraloría, un poco difícil, para ver cómo se está aplicando este reglamento, ¿sí? ¿Cómo se está aplicando? ¿Y cuál es el mecanismo que utilizan las empresas públicas para el proceso de contratación? Y la otra pregunta era, si el precio referencial en esta forma de contratación, porque habla de un precio referencial, es de carácter público, y rescatando el decreto 181, ¿no? Y la forma y cuántos casos se han presentado, ¿no?, en materia de generar responsabilidad y otros.
en la Contraloría hay una oficina de empresas públicas, ¿sí? Es una unidad especializada de empresas públicas. Hemos tenido que llegar a esa unidad, ¿sí? Y consultar sobre esos aspectos. Primero, ¿qué nos responde la persona vinculada de esta unidad sobre esta forma de contratación? ¿Sí? Me señala, y me lo he escrito inclusive en el WhatsApp, dice, que este reglamento, ¿sí? Esta resolución del año 2014, no está en aplicación. Todavía no está en aplicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía dice que no se ha perfeccionado la conversión de las tipologías de empresas que señala la ley 466. Por este motivo, sí, que hasta la fecha se viene corrigiendo, se viene realizando los mecanismos, ¿sí? Para que entre en vigencia este reglamento, ¿sí? Evidentemente ya está aprobado por la Contraloría, pero está en suspenso su aplicación. Por tanto, esas preguntas del mecanismo, el procedimiento, precio referencial y otros, se va a dar a conocer posteriormente. Entonces, usted ve, ¿sí? Hay que tener en cuenta, cuidado que alguna entidad esté aplicando el reglamento. No está aplicándose, pese a que ha sido ya aprobado. Esa es la aclaración que nos da la Contraloría y me ha dado recientemente, hace 3 días, lo ha ratificado, referente a este reglamento. Por tanto, está incompleto, ¿sí? No da los mecanismos todavía. Esperemos que, bueno, no sabemos cuándo, pero esperemos que sea pronto, amerita. Respecto a la actualización del anterior reglamento, que también me he permitido consultar a la Contraloría, si existe una nueva versión, en este caso la versión 9, ¿sí? Para procesos de contratación en apoyo al control externo posterior. Me dice el especialista de la parte legal que no, todavía no se está dando la siguiente versión y que por tanto seguimos aplicando esa versión del año 2008. Bien, hasta ahí, hasta ahí hemos culminado, ¿sí? El módulo número 7 referido a la contratación de servicio de auditoría para el apoyo al control externo posterior. Antes de terminar este módulo, ¿sí? Vamos a abrir un banco de preguntas, sobre todo lo avanzado en estas 2 semanas, ¿sí? Todas las dudas o consultas o curiosidades que tengan, lo vamos a absorber ahora, ¿sí? Entonces abrimos el banco de preguntas. Si tienen preguntas, adelante y luego hacemos control de asistencia. Muy bien. Dudas y preguntas. Licenciado, en ¿Sí? en los proponentes elegibles, de acuerdo al artículo 28, si no me equivoco, las firmas de auditoría extranjeras indica sin límite de monto, pero eso dice Sí. cuando se haya declarado desierta la primera convocatoria. ¿Podría explicar un poquito eso, por favor? Primero que las empresas extranjeras, la condición para participar en estos procesos tienen que estar asociadas con una nacional. No pueden participar exclusivamente las internacionales o extranjeras, sino la condición es asociarse. Cuando hablamos de sin límite de monto, no hay cuantía. Puede ser, no sé, pues hasta medio millón, tal vez más o tal vez menos, ¿no? En función del presupuesto. No hay límite de monto. Pero en su testimonio o la conformación tienen que estar asociados con una nacional. Se declare desierta la primera o la segunda, tiene que cumplir las mismas condiciones. Muy bien. Siguiente pregunta.
¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Dígame. Bien, gracias. Licenciado, bueno, la primera consulta que le voy a hacer es referente en alusión a la primera actividad o tarea que nos ha puesto en el foro para desarrollar la garantía de seriedad propuesta que está... ya, el foro. Sí, que está descrita en la resolución como 1.5. Sí. Sin embargo, el decreto 0181 indica que la garantía de seriedad es el 1%. Al particular, la actividad yo he desarrollado sobre lo que indica el decreto supremo 0181, lo que es nuestra norma marco en el tema de la contratación de bienes y servicios, ¿no? He desarrollado de esa manera debido a que considero que hay una contraposición al hecho de que en un proceso de contratación es nuestro deber realizar el DBC condescendiente con que indica la 181, pero si bien en un proceso de verificación de control posterior, en este caso un auditor observaría, si aplicaría la resolución, debería observar claramente de que no se estaría cumpliendo la misma. En este caso, ¿cuál sería el medio, seguramente en el cual nosotros deberíamos sustentar una posible observación? Si ellos aplican la resolución y nosotros en el proceso de contratación estaríamos aplicando lo establecido en la 0181 referente a la garantía de seriedad de propuesta. Muy bien. Primero, ustedes saben que hay dos órganos rectores, ¿no? El órgano rector de las normas básicas del SAFS, decreto 181, y los otros sistemas, ¿no? Personal, presupuesto, contabilidad, etcétera, ¿sí? Tienen como normas básicas. Ese es el concepto, normas básicas. En cambio, la Contraloría, ¿sí?, emite reglamentos, en este caso, para la contratación de servicios de auditoría para el apoyo al control externo posterior. Y tenemos que regirnos, sí o sí, en los reglamentos, aunque por prelación y el ordenamiento jurídico tenga inclusive un rango menor. Eso es un reglamento de cumplimiento obligatorio, ¿sí?, para casos de auditoría, ¿sí? Y si ahí está, ustedes saben que en el reglamento anterior, el precio referencial, primero, no es público. En el decreto 181 ya es público desde hace más de 10 años, ¿no? Desde el año 2009 ya es público. Por tanto, la garantía, ¿sí?, tiene que ser el 1%, así dice, el 1% del precio referencial. En el reglamento la garantía es el 1.5 de la propuesta económica, que no sabes cuánto llegará porque no es público. Entonces no podemos un poco, entre comillas, mezclar lo que dice el decreto 181 con este reglamento. Este reglamento, en cuanto a las garantías, se aplica solo para firmas de auditoría o servicios de auditoría. No podemos tratar de aplicar, o aunque sea por analogía, el decreto 181. ¿Por qué? Porque son dos órganos rectores, ¿sí?, diferentes en materia de contratación. Entonces, no va el decreto 181 en este servicio de auditorías externas y de apoyo al control externo posterior. Muy bien. Sí, efectivamente entiendo, ¿no? Pero siendo que los sistemas y subsistemas se encuentran interrelacionados entre sí, porque eso está determinado por la 1178,
la situación es muy controversial porque ahí nos mostraría como que existiría un híbrido, ¿no? Dada la situación del control posterior y el hecho de la contratación como tal, ¿no? Y en cuestión, ¿cuál es el auditable? Es la contratación y el control posterior es se podría decir, lo auditado del proceso de contratación primario, ¿no? Esa es la confusión que, digamos, yo tengo. ¿Por qué tendríamos que aplicar de esa manera, siendo que lo que se está realizando en el control posterior es la contratación base de este control? Ah, sí, no, claro, yo le entiendo esa figura. ¿Sí? Así están dadas las normas. ¿Sí? Ustedes saben que la Contraloría interviene en el último sistema, ¿cuál es? El sistema de control gubernamental. En relación a los 8 sistemas que regula la ley, ¿sí? Es el que tiene que evaluar, es el que tiene que, bueno, auditar o mejorar todos los sistemas de programación, ¿no? SPO, SOA, presupuesto, todos los sistemas que se ejecutan, personal, bienes y servicios, tesorería, etcétera, y sacar un grado de cumplimiento de estos 8, o en este caso 7 sistemas de la ley. ¿Cómo los realiza el control externo posterior? Ahí está, ¿no? El artículo 13, 14 y 15 de la ley 1178, ¿sí? A través de control interno, cuáles son las auditorías internas, y el control externo posterior, que es la Contraloría. Eso como función señalada en el artículo 13 y 14. Este reglamento difiere en materia de control porque esto simplemente es para contratación de firmas auditoras o profesionales independientes, para que evalúen, ¿sí?, los recursos utilizados en una gestión dada, ¿no?, a través de estados financieros, etc. Entonces, es que las funciones de la Contraloría, aparte de emitir normativa, que es los reglamentos, tiene otras funciones, cuales ejecutar auditorías externas, ¿no? Es diferente a lo que es un proceso de contratación. Interesante su pregunta, ¿sí? Pero en cuanto a procesos. Bien, ¿alguien más? Una especie de reflexión, ¿sí? Sabemos que este reglamento o el anterior reglamento data de más de 11 años atrás, ¿sí? O alguien ha aplicado proceso de contratación para servicios de auditoría, ¿sí?, alguna experiencia tal vez, y que se podía incorporar, por lo menos observar alguna mejora, ¿no? En vista de que por lo menos yo tengo un amigo que está en el nivel jerárquico, y decirle, ¿sí?, producto de estos cursos hay aspectos que se sugiere realizar esto y lo otro. ¿Por qué? Porque quienes tienen la potestad de sugerir algo es cuando lo han vivido, cuando han aplicado estos procesos de contratación con los reglamentos que hemos mencionado. Es decir, cuando tocan la guitarra, entre comillas, nos damos cuenta, ¿sí?, qué es lo que amerita complementar o mejorar. Bien, ¿alguien más? Licenciado. Disculpe, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Adelante, Giovanna. Era respecto a la consulta que teníamos pendiente para que usted pueda respondernos respecto a la contratación de la firma auditora que tiene errores. Ese error quedábamos pendientes si podía ser subsanable, no subsanable, y tenía que darnos una respuesta, licen. Sí, si no afecta a la legalidad, a la solvencia, la parte sustancial de la propuesta, es subsanable. Ese es el término. Si no afecta a la legalidad y la solvencia de la propuesta, es subsanable. Licenciado. Sí, adelante, Isabel. Buenas noches.
una consultita. En el reglamento, en alguna de las partes que estábamos viendo, ¿Podría aumentar su volumen? ¿No se escucha? ahora sí, ¿me escucha? Un poquito más aumente, ¿eh? Ahora, Ya, algo. ¿Está bien? ¿escucha mejor? Ujú. Está mejor. Ya. En el reglamento, en una de las partes donde habla de la presentación de documentos, menciona fotocopia legalizada, pero Así en los es. formularios ya no menciona que es legalizado, ¿no? ¿No es cierto? Eso sería un errorcito. ¿Y eso cómo se puede subsanar o eh, cómo se llevaría a cabo? En la experiencia que hemos tenido en la auditoría que recién nomás hemos procedido a hacer con mi compañera, con la resolución de aprobación, creo que ahí ha mencionado que se va a pedir la fotocopia legalizada. ¿Estaría Ya. bien así o No, cómo se sería? tiene que cumplir. En el momento, bueno, están los formatos, si ustedes ven los formatos de los formularios, puede decir la 6214 y la 6215. Ahí habla cuáles son simples fotocopias legalizadas y originales. Por eso que con el método de cumple, no cumple, si no está legalizado, no cumple. Está ahí clarísimo en el formulario, inclusive los modelos, ¿sí?, que están en el reglamento. Sí Pero o en los sí tiene que formularios cumplir. dice legalizado, creo, y No, en el fotocopias reglamento, legalizadas, dice uno, ¿no? El sí. otro dice fotocopias simples, hay otro que es para la garantía original, y también los documentos desde el formato 3, ¿sí?, para adelante también son originales, ¿no? Identificación del proponente, la carta de presentación, etc. Está clarito en el formulario. Ah, Simplemente es ya, debemos contrastar, revisar. ¿sí? Ah, ya, No se puede, con la la empresa autoridad. también sabe que tiene que presentar conforme señala. Y si ha presentado una fotocopia simple por una legalizada, no cumple, ¿no? El Ah, método qué no bien, cumple. justo, se declaró desierto el procesito porque justo nadie ha presentado legalizado. Ah, entonces no cumple. Sí, nadie presentó y por eso teníamos esa duda. Después Claro, había no. otra Sí, respecto a al formulario que menciona para la inscripción en la Contraloría, ¿no? Las instituciones o las firmas auditoras tienen que tener un sí, certificado, ¿no? así es, de Pero registro. no hay un formulario, algo así, o cómo se respalda eso. Ese certificado de registro es para la formalización. Para la Ah, formal. ya, No, no es un requisito que está en el formulario 662, 15 o 14. sí, El ya. otro ya es para la formalización. Para Ah, ya, contártelo, ya, ¿ya? ya. Ya, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Ahora sí, llamaremos lista con tu asistencia. Licenciado, perdón, una pregunta tenía por aquí. Adelante, adelante, Willy. Sobre el tema de la excusa y la recusación, ¿hay algún momento máximo para que se pueda realizar la excusa? Y la segunda pregunta en relación al mismo tema, nos ha mostrado el reglamento, ¿no?, para los procesos de auditoría, que nos señalaba en el artículo 38, en el último parágrafo, en el sexto, que la omisión de excusa no dará lugar a su recusación. Pero ¿qué pasa si es que, por decir, un miembro de la comisión de calificación, ¿no?, está en una de las causales, solo que nunca se pronuncia, ¿no? Y uno de los participantes, o mejor dicho, de los proponentes, ¿no?, se entera después de que hay una causal para que pueda excusarse y no lo ha hecho. Entonces, es pues de su interés, ¿no?, de que tenga que apartarse. ¿Y por qué no podría recusarlo después si estuviera pues en su derecho, que no era de su conocimiento desde un principio, ¿no?, si no ha sido sobreviviente? Ujú. Interesante. No, inclusive no después, sino en la vigencia de la evaluación. Hay casos en que no se detecta
¿sí? Y si detectare algún proponente que uno de los miembros de la comisión o el mismo LPC, etcétera, ¿sí? Está dentro de las causales de excusa y no se excusare, la norma te dice bien claro, no pueden recusarlo. Eso dice, no es causal de recusación, por más razón que tenga. Pero, como ya se han enterado de que incumple una de esas causales, posteriormente el servidor público, ¿sí? Porque también ellos de oficio tienen que excusarse y no lo ha hecho. Obviamente que este servidor público ya tiene indicios o las causales para iniciar el proceso administrativo. Igual se va a dar, ¿sí? Y eso nosotros, hay una experiencia que lo han vivido. El mismo servidor público, a sabiendas que su ex empresa se estaba presentando y no se excusó, más al contrario, trató de buscar errores a esta empresa. Y como que la empresa, casi al finalizar, envía una nota de que este señor debió excusarse. Lamentablemente, ellos querían recusar, pero ahí la norma, tanto en la 181 como en este reglamento, no es causal. Pero sí, este servidor público ha sido sujeto a generar indicios de responsabilidad administrativa. Que sí o sí, esa parte se cumple. Bueno, gracias. Pero por temor a un proceso administrativo en estas circunstancias, raro sería el servidor público que no se excusara. Sí, porque es injusto, ¿no? O sea, que puede ser un proceso administrativo, pero... Claro, va en contra de la empresa en la que ha participado o, no sé, a cualquier empresa, ¿no? Correcto. Así es. Eso ya lo van a hacer. Esos casos, aunque no se detectare, en las auditorías se detecta. Cuando hay auditores, especialmente de la Contraloría, verifican estos casos. Ha habido. Y tarde o temprano se han generado procesos de responsabilidad. Muy bien. Realmente ha sido un gusto compartir con ustedes. Y bueno, llamamos la lista y cerramos este curso. Si ustedes ven, sí, a veces estas 6 sesiones resulta corto, ¿sí? Pero una lectura minuciosa y mucho más aplicando en la práctica estos reglamentos, van a ver que hay aspectos que no están. Es como en la 181 igual. Uno durante el proceso de contratación se da cuenta, ¿sí?, que hay aspectos que solucionar, porque no está ni en el DBC, no está ni en el 181, ni en los reglamentos específicos. Piden auxilio, entre comillas, ¿sí? ¿A qué? A unidad jurídica. Y la unidad jurídica no quiere emitir criterio legal. ¿A dónde? Al órgano rector. Órgano rector a veces te dice una cosa y por escrito te responde otra cosa, ¿sí? Por eso es que siempre es bueno tener un equipo de trabajo para sacar conclusiones, porque los plazos corren. Hasta que emitamos criterios, etc. En AMPE son plazos cortísimos y hay que tomar decisiones. Y eso significa trabajo en equipo siempre complementado con una lectura continua y aplicación práctica. Bien, antes de cerrar, vamos a llamar lista de asistencia. Apasa Gutiérrez Daniela. Presente, licenciado. Muy bien. Apasa Solórzano Abigail. Presente, licenciado. Muy bien. Mercedes Arias Daza. Presente, licenciado. Bien. Ayaviri Salas María Eugenia. Presente, licenciado. Muy bien. Bulucua ya no viene. Cartagena Ariñez Amparo. No está. Cartagena Amparo. Presente, me equivoqué en apretar el botón, perdón. Ah, ya, perfecto. Concha Flores Willy, ok. Sí, presente. Sí. Ernesto Flores Ayala. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Guayuco Ana Jesusa.
Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Loaiza Sonia Ángela. Presente, licenciado, buenas noches. Bien. Mendoza Ayala Silvia Janet. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Víctor Hugo. Ángela Zatia. Buenas noches. Buenas noches. Susan Nina. Pamela Presente, Susan Nina. licenciado. Sí, presente. Okay. Elizabeth Padilla. Presente, buenas noches. Muy bien. Peñaranda Jocelyn Dalia. Presente, licenciado. Ok. Pérez Dávalos Daniela, que ya no viene. Rodríguez Esther Damiana. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Salgado Pedro Raúl. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Luego, ¿a dónde está mi lista? Creo que no traje la siguiente. Aquí está. Soto no está. Euskera Mario. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Michelle, María Isabel. Ahí está. Presente, María Isabel. buenas noches. Muy bien. Villagra Crespo, Marisela. Presente, licenciado. Muy bien. Villavicencio Alex. Buenas noches, presente, licenciado. Muy bien. Y finalmente, Giovanna. Felicidades. Buenas noches, licenciado, presente. Ok. Interesante. Prácticamente un buen porcentaje, casi todo, 100% de asistencia. Segurísimo que van a tener su premio para cuando tengan. Les falte un punto, 2, 3, 4. Bien. Entonces hemos terminado este módulo. Cualquier consulta en materia de contrataciones con este reglamento o con la 181, creo que ya les di mi celular el anterior módulo, pero no está por demás. Es bueno siempre acudir. Yo mismo a veces acudo también al órgano rector, porque nadie condomina así la norma. Pues si tienen dudas, llaman al celular 715-87923. Si no atiendo en las noches, significa que estoy con cursos, ¿sí? Y me dejan el mensaje. 715-87923. 87923. Bien, con esto hemos culminado este módulo. Creo que la siguiente les toca el último y prácticamente ya están culminando el diplomado. El módulo número 8, que es un tema de consta interesante sobre financiamiento externo. Muy bien, muchas gracias por su participación y será en otra oportunidad si es que se diera en otro evento similar. ¿Sí? Hasta Gracias, luego. licenciado. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.